Bienvenidos a Libertalia, Verdad y Libertad, y esta es la segunda parte de la miniserie sobre la guerra de Napoleón con Rusia en 1812 y lo que tiene que ver la conexión con Tartaria y el Mudflood, el diluvio del barro, del cual no se habla, el diluvio de tierra, del cual muy poco se habla, y los rusos son los que más información tienen al respecto. Esta imagen que tenéis aquí en la pantalla, que os sale esta estatua curiosa sobre el Capitolio de los Estados Unidos de América. Muchos se preguntaréis, ¿qué es esto? Pues esto representa a Columbia. Y Columbia es conocida como la diosa de la creación, la guerra, la destrucción y el inframundo, el infierno, hija de Zeus. Y Columbia resulta que se encuentra justo por encima de lo que es el domo del Capitolio de los Estados Unidos. Me preguntáis por qué un país, uno de los más fuertes y más importantes supremos países del mundo, ponen en la cima de lo que es uno de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos, que es el Capitolio, ponen a la diosa que representa destrucción, guerra y creación al mismo tiempo. Es dualidad y el inframundo. Para que entendáis por dónde van los asuntos. Y entonces, ¿por qué dentro de estos edificios importantes de Estados Unidos, donde está la bandera de este enorme e importante país que conduce el mundo, está este emblema? Esto, yo cuando digo la palabra fascismo, ¿a qué os recuerda? Pues bueno, lo que veis aquí, esto que es, quedaos con la palabra fascismo. Fascismo viene de fasces en latín, y fasces significa conjunto de varillas, varillas, y entre ellas se encuentra un hacha. Que si veis las fotos, quedaos con ambas imágenes, la que habéis visto al lado de la bandera y la que veis junto con los romanos o los soldados del Imperio Romano, el conjunto de varillas, fasces, fascismo, con el hacha. Y ahora voy a decir una frase que creo que os quedará muy bien y os ayudará a entender cómo funciona este mundo. Todos los caminos llevan a Roma y Roma gobierna por la fuerza. Espero que estas imágenes con este conjunto de frases os hagan entender, por lo menos a nivel así un poco oculto, lo que significa y qué es este mundo, y nada es lo que parece. Seguimos con la historia oficial, porque según la historia oficial, en 1812 la Grande Armée, el gran ejército de Napoleón, estaban contra del gran ejército imperial de Rusia, y hasta que finalmente Napoleón tuvo que tener una batalla decisiva en Borodino en contra de ellos. La historia dice que Napoleón y Alexander I de Rusia eran muy buenos amigos, pero debido a que entre Rusia e Inglaterra había una amistad muy fuerte y que tenían muchísimo comercio, Napoleón decide llevar la Grande Armée a las puertas de Moscú, declarando la guerra a Rusia y a su amigo Alexander I. Y al final, pues lo que ocurre es que hubo un gran desastre, porque Napoleón se ve obligado a irse de Moscú debido a las tácticas extraordinarias de los rusos, y Moscú se quedó ardiendo por parte de los arsonistas. Y la historia también dice que Napoleón fue forzado a abandonar finalmente Moscú debido a que la Grande Armée y su ejército no estaban preparados para lidiar con el terrible y cruel invierno de Rusia que se estaba asentando. La Grande Armée no estaba preparada para afrontar esta campaña, y por tanto las fuerzas de Alexander I eran el nuevo, digamos, peligro para lo que era el imperio del oeste de Europa, por así decirlo. Entonces, según la historia oficial, ¿es esto realmente lo que pasó en 1812, estos acontecimientos entre Napoleón y Alexander, o hay otras cuestiones que, de hecho, hay historiadores de grandes universidades que cuestionan absolutamente todo lo que ha pasado en referente a este asunto que lleva 2 siglos prácticamente, está ahí al lado de la esquina? Entonces, esta imagen que veis aquí en la pantalla, que es el águila con la doble cabeza, y esto es historia, y esto es público, no es que me lo invente yo, no es que es una conspiración, representa al grado 32 del príncipe sublime del real secreto. En inglés sería the 32nd degree sublime prince of the royal secret, del rito escocés de la francmasonería, Scottish Rite of Freemasonry. Y la doble cabeza del águila supuestamente fue aceptada por la francmasonería como un símbolo ultra definitivo en el año 1758, prácticamente unos 60 años antes de la guerra de Napoleón. En ese año también, en 1758, se crea en París, capital de Francia, lo que es una institución que se llama el Concilio o el Consejo de los Emperadores del Este y el Oeste, the Council of Emperors of the East and West, en París, establecido en ese mismo año. Entonces,
En 1912, 100 años después de la guerra de la Grande Armée contra Alexander I, hay una medalla de honor conmemorativa que muestra tanto a Alexander I de Rusia como a Napoleón, y hay una placa escrita en cirílico, en ruso si queréis. Y esa placa dice lo siguiente, por detrás: el poder o la fortaleza está en la unidad, la voluntad de Dios, firmeza en la realeza y amor por la patria y por el pueblo. Son grandes palabras, muy poéticas. Pero este tipo de símbolo, este símbolo en concreto con la placa de honor, y estos símbolos también son asociados también a lo que es el Imperio Romano Bizantino. Sabéis que el Imperio Bizantino fue el Imperio Romano del Este y representa el dominio del imperio sobre lo que es el cercano este de Europa y el oeste. O sea que para que os hagáis una idea por dónde van estos asuntos, porque nada es lo que parece en la historia. Y la historia prácticamente fue, no vamos a decir inventada, pero por ahí van los tiros. En la Rusia del siglo XVIII y XIX, y no solamente en Rusia, también en muchos otros países del este de Europa y de otros países de Europa, siglo XVIII y XIX, la gran aristocracia, los nobles, los que tenían el poder supremo, los que mandaban y conducían la sociedad, hablaban francés más que ruso. El francés era parte de la cultura, el día a día de la sociedad alta de Rusia, de otros países de Europa, y el francés, por eso los franceses hoy en día como nación no quieren dejar el francés, y por eso el francés se considera todavía como un idioma político diplomático. Pero es que el francés, imaginaos lo que significa que una nación, un pueblo, los gobernantes de ese pueblo que tienen el poder absoluto, hablan francés más que su idioma madre. Imagínate que ahora que en México o en Argentina o en España o donde sea que estás viviendo, que los que mandan en tu país digan que el francés es ultra definitivo más superior que el español, que es el idioma nativo. Pues ahí, para que me diga que esto pasó en el siglo XVIII-XIX, hace muy poco en Rusia. Por tanto, si la historia no es como nos lo dicen en los libros, entonces, ¿cómo es posible cambiar todos estos asuntos? Alguien dirá, ¿cómo es posible que cambien esto? ¿Y qué tipo de cosas tienen que hacer para que los eventos de la guerra de 1812 no sean como nos han dicho? Pues muy simple. Tú simplemente omites de la historia el verdadero enemigo y creas una especie de sopa, así que quede muy bien en papel, de película entre los grandes poderes del oeste de Europa y cómo están jugando allí, intentando pues pelearse unos con otros. Y muchos historiadores también cuestionan por qué Napoleón marchó sobre Moscú, porque dicen, según la historia oficial, de que Moscú era la capital de Rusia y perdón, dicen que Moscú era muy importante, pero es que la capital de Rusia era San Petersburgo, donde Alexander I residía. Entonces algunos decían que Napoleón se fue a Moscú porque no quería atacar la capital, San Petersburgo, y que Moscú, debido a que era un gran centro religioso de Rusia, pero es que San Petersburgo le podría dar unas cuantas vueltas a Moscú, porque San Petersburgo era igual o más capital religiosa importante que Moscú. Y San Petersburgo, miráis lo que existe en San Petersburgo, y le pega unos cuantos viajes a Moscú en cuanto a arquitectura, arte, poder imperial, poder religioso, poder cultural, y se le llama también la capital europea de Rusia. Moscú lo recordamos como capital grande por lo que pasó con la Guerra Fría, que también fue un invento entre Estados Unidos y Rusia, y por esa razón. Pero es que entonces lo que pasó allí en lo que hoy es Rusia, que antes era Tartaria, la gran nación de Tartaria, que una vez fue muy grande, que abarcaba prácticamente todo el este de Europa y mucha parte de Asia, y se acercó muchísimo hasta lo que son los grandes imperios de Europa del oeste y central. Esta historia combina ambas fases o ambas partes de la grandeza y un pasado muy terrible que ocurrió allí. Y los historiadores también hacen muchas cosas muy buenas a nivel oficial para esconder lo que son los grandes o los orígenes de los grandes megalitos y las grandes estructuras de construcciones que existen en el mundo y que existen todavía hoy en día, que se pueden ver en las fotos. Y esas construcciones no fueron construidas por nuestra humanidad primitiva que apenas tenía para comer. Estas estaban ahí antes y algo pasó. Muchos dirán, bueno, yo cuando he visto el mapa, este mapa representa el emplazamiento y la existencia de las estructuras con forma de estrella a nivel de cimiento. Y dicen, bueno, es que yo veo allí que Rusia prácticamente está vacía. Rusia está vacía precisamente por este mud flood o diluvio de barro. Por eso los rusos son los expertos en este tema, porque
todo lo que son fortalezas y estructuras de tipo estrella fueron cubiertas en lo que es el territorio de hoy de Rusia y Siberia por lo que es este mudflat, pero hay un montón de ellos. Si investigáis en ruso, pasa que como el ruso es un idioma muy complicado, los grandes investigadores están en ruso y muy poca información llega siquiera al inglés, así que hay un montón de sitios en Siberia y en Rusia que están cubiertos estas estructuras. Entonces allí habrá que preguntarse qué pasó realmente, qué tipo de calamidad o cataclismo pasó para que se cubrieran este tipo de grandes, enormes estructuras, porque esto no lo consigue alguien dándole con el palo allí para cubrirlo. Y qué pasó también en Siberia, porque Siberia es una región, algo pasó allí. Y también habrá que preguntarse qué es lo que pasó referente a estos años de duro invierno. Ahí justo cuando ocurrió la guerra de Napoleón con Alexander I, hubo ciertos años que hubo un invierno tremendo. No salía el verano, no venía el verano, la gente moría congelada de frío. Y que eso pase, me imagino, si esto tiene que ver con la tecnología artificial de cambio climático y de modificación del clima que existe desde siempre, no es que se inventara en 1900 y algo. Pero claro, mucha gente dirá que está simplemente chiflando con locura y que mejor te calles la boca. Lo dejo aquí por este vídeo y nos veremos en la tercera parte siguiendo más, porque os quedaréis alucinados con las cosas que hay y cómo se relacionan con el verdadero pasado, las construcciones megalíticas y el mudflat y Tartaria y la historia verdadera de la humanidad. Hasta el próximo.